Hola amigos, conceptos bíblicos. Hay tantas palabras que leemos en la Biblia, sobre todo si estamos recién comenzando a leer la Escritura, que no tenemos mayores conocimientos de ello y entonces nos sorprenden palabras que no entendemos o bien las interpretamos de un modo diferente. Y he pensado en una palabra muy sencilla que es la palabra espíritu. La palabra espíritu a veces está escrita con mayúscula y en otras oportunidades con minúscula. Cuando está escrita con minúscula se refiere al espíritu del ser humano o un espíritu que entró en alguien o el espíritu que tiene una persona, una manera de ser. Pero cuando está con mayúscula se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y en ese caso, a veces incluso dice solamente espíritu, pero con mayúscula. Cuando usted la encuentre con mayúscula, ya sabe que está la Biblia hablando de el Espíritu de Dios. Veamos algunos textos bíblicos interesantes para comprender mejor esto de el Espíritu Santo. Veamos. Primero, vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Vamos a buscar aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 26. Dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesús está ya pronto a irse, pronto a ser crucificado y dejar a los discípulos, a los apóstoles. Entonces es Él quien dice esta palabra. Les dice, miren amigos, eh, yo me voy a ir, pero voy a enviar un consolador, alguien que les va a consolar. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De este versículo nosotros podemos concluir, primero, que el Espíritu Santo es un espíritu consolador, nos consuela en momentos difíciles, en momentos de dificultad, de pena, de pérdida. El Espíritu Santo, si está en nosotros, nos consuela, nos da ese afecto, ese cariño, esa compañía importante. El ser humano no se siente solo, se siente que está acompañado por el Espíritu de Dios. Lo otro que podemos concluir acerca de esta palabra es que ese Espíritu Santo es enviado en el nombre de Cristo, porque dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, es el Padre el que envía el Espíritu Santo y lo envía en nombre de Cristo. O sea, el Espíritu está reemplazando a Jesucristo. Por lo tanto, tener el Espíritu Santo es como tener a Jesús en el corazón, como tener a Jesús en mi espíritu, dentro de mí. Qué hermoso, es bonito. Lo otro es que este espíritu dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo también tiene ese papel de maestro, de alguien que me está enseñando, me recuerda las palabras de Jesús, me enseña la Biblia, me enseña el Evangelio, me enseña lo que Dios dijo y me lo recuerda siempre. Cuando yo estoy en una circunstancia que puede ser a lo mejor una tentación, pero el Espíritu Santo me recuerda, mira, Jesús dijo esto. Si hay alguien que está con problemas y me va a decir, mira, Jesús dijo que había que amar a nuestro prójimo, que había que ser misericordioso, que había que ayudar, así como lo hacía él, que curaba los ciegos,
a los enfermos, ayudaba a las personas. A un padre afligido porque tenía una hija que estaba allí moribunda, él acudía y la sanaba, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo me va a recordar todas las cosas de, que tienen que ver, que tienen relación con las enseñanzas de Cristo. Así es que el Espíritu Santo es muy importante y lo otro que es santo. Por eso este Espíritu es santo, o sea, es sin pecado, es limpio, es puro, es amoroso, es misericordioso, tiene todas las características de Dios, porque es Dios. Por eso se dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, veamos otro texto. Esta promesa que hace Jesús a sus apóstoles aquí, ¿no es cierto? Les dice que les va a mandar un consolador, que no se preocupen, Él tiene que irse, pero va a enviar el consolador, este reemplazante de Él. Esa promesa, fíjense ustedes, que se cumplió en el día de Pentecostés, que era una fiesta judía en que en Jerusalén se reunía mucha gente de distintos lugares judíos que venían de diferentes ciudades, iban a Jerusalén allí a celebrar el Pentecostés. Y en esa fecha Dios escogió para enviar el Espíritu Santo a ese grupo de discípulos de Cristo, ese grupo en que estaban los apóstoles, sus mujeres, sus familias. Había bastante personas, estaban en oración, estaban en comunión y veamos lo que dice el texto. Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Un hecho maravilloso, extraordinario, un hecho sobrenatural. Como vino el Espíritu Santo, que es poderoso, llegó el Espíritu Santo allí, entonces se sintió un estruendo, un estruendo. Vino del cielo, dice, un estruendo, y como la apariencia de un viento que sopla fuerte. Cuando un viento sopla fuerte en un lugar de campo, por ejemplo, o en la calle, en el otoño, cuando un viento sopla fuerte, ¿qué sucede? Se lleva todas las hojas, ¿no es cierto? Mueve las cosas. Así también el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, barre con todo lo malo, limpia el Espíritu Santo. Y lo otro que sucedió, soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, no solamente llena nuestra alma, sino también llena, digamos, nuestro ser, nuestro espíritu, sino que también comienza a llenar mi entorno. Esto empieza a producir un cambio en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Se llena toda la vida de uno de algo positivo, de algo bueno, del amor de Dios. Y lo otro que sucedió, dice, es que se les aparecieron lenguas repartidas, unas lenguas así como de fuego, ¿no? Como que estuvieran ardiendo los discípulos, los apóstoles, como de fuego, asentándose, dice, sobre cada uno de ellos. El fuego. El fuego también quema, ¿cierto? El fuego limpia también todo lo malo. El fuego quema, arde, y el fuego arde, ¿no es cierto? Y produce calor y también luz. Tiene una serie de particularidades el fuego. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Quema nuestro pecado, produce un ardor en el corazón en el sentido de que comienzo a sentir amor, amor por mi prójimo, comienzo a sentir un amor mayor por Dios,
una pasión, ¿no es cierto?, que me mueve a actuar en forma bondadosa, caritativa, en forma solidaria. Ese es el fuego del Espíritu Santo que habita en el corazón del verdadero creyente. Y por último dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos hablaban en idiomas distintos y como se habían reunido en Jerusalén gente de distintas partes, que hablaban distintos idiomas, unos hablaban en griego, otros en egipcio, en fin, distintos idiomas y lenguas, digamos. Entonces, esas personas los entendían a ellos lo que estaban diciendo y lo que hablaban eran cosas de Dios, alababan a Dios. Esa es otra cosa que sucede, ¿no es cierto?, en el cristiano, que habla las maravillas de Dios, que testifica de Dios. Empieza un nuevo lenguaje también en la persona que es llena del Espíritu Santo. Empieza a hablar un idioma nuevo. Y ese idioma, ¿sabe usted cómo se llama? Se llama amor. Empieza a hablar en amor. Ya no habla en queja, ya no habla en odio, ya no habla en un idioma, ¿no es cierto?, permanentemente negativo, sino que ahora habla en amor, un idioma positivo, un idioma que que hace que las cosas vayan incluso mejor, que, que llegue la alegría, que llegue la esperanza en el medio, en los demás, tanto en el hogar como en el trabajo, en la calle, donde va el cristiano que es lleno del Espíritu Santo, va a impregnar ese ambiente de amor, de optimismo, de una mirada nueva, un lenguaje distinto, porque, bueno, el lenguaje tiene que ver con el pensamiento. Entonces, la persona piensa positivo, piensa con fe, piensa con esperanza, con amor y habla de la misma forma. Ahí estamos entonces con el día de Pentecostés y el tremendo milagro que se produjo en las vidas de esos hombres y mujeres que estaban allí en el lugar que se llamaba el aposento alto. Ahí comenzó prácticamente la iglesia. Ahí comenzó este movimiento cristiano que hasta el día de hoy se sigue desarrollando y invade, podríamos decir, todo el planeta de algo positivo. Otro texto que quiero leerles es ¿para qué necesitamos este Espíritu Santo? Nos lo explica el libro de Romanos en el capítulo 8, allí versículos 5 al 9. Usted después puede buscarlo en su Biblia, en su casa. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ese Espíritu con mayúscula, en las cosas del Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un detalle, fíjense que acá se nombra el Espíritu de tres maneras. Primero, el Espíritu. Después dice Espíritu de Dios y después dice Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu que está de diferentes formas nombrado, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu que debe tener en su interior todo cristiano, como lo prometió Jesús y como comenzó el día de Pentecostés allí en Jerusalén.
Y para terminar, el mismo Romanos 8, pero el verso 16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y ahí ese espíritu es chiquitito, con minúscula. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué le parece la palabra espíritu? Interesante, interesante comprender que hay un Espíritu Santo, un Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo, y también hay un espíritu humano. Y este espíritu humano tiene hambre, tiene sed de Dios, tiene las ganas de ser lleno del Espíritu Santo. Espero que le haya servido esta pequeña plática y nos veremos en un próximo concepto bíblico. Que esté muy bien.